El siniestro secretos del claustro. 7 historias escalofriantes de lo oculto y embrujado.
La confianza que tenía hacia sus vecinos se desmoronaba. Se dio cuenta de que las historias de desapariciones eran advertencias, no leyendas. Al mirar a su alrededor, las sombras parecían acercarse, y una figura familiar, con un rostro desfigurado por el miedo, se proyectó ante él. «Miguel», susurró en un eco desgarrador, como si la muerte misma lo llamara. En ese instante lo comprendió. Para salvar a su familia, debía desentrañar los oscuros secretos del claustro. Pero cuando el tiempo se tornó en su peor enemigo, se dio cuenta de que la verdad que buscaba no era solo aterradora, sino profundamente personal. ¿Qué secretos ocultos y oscuros del legado familiar lo ataban a aquel lugar? ¿Conviviría con las sombras o se atrevería a desafiarlas? Una silenciosa promesa de terror lo aguardaba en la profundidad del claustro. El eco de su nombre resonó en su cabeza, un lamento desgarrador que atravesaba la oscuridad del claustro. Miguel se quedó paralizado. La figura ante él se desvaneció rápidamente, dejando tras de sí un rastro de frío y soledad. El corazón le latía con fuerza, golpeando su pecho como un tambor de guerra. No sabía si debía correr o esperar, pero una parte de él quería conocer la verdad. Las sombras se retorcían por las paredes, susurros se mezclaban en un coro de lamentos. Sintió un sudor frío resbalar por su espalda al darse cuenta de que no estaba solo. «¿Qué quieren de mí?», pensó. Cada rincón del claustro parecía absorber su miedo, alimentándose de su temor, convirtiéndolo en un festín. La tenue luz de su móvil proyectaba un halo a su alrededor, como si se adentrara en un laberinto sin salida. De pronto, un ruido sordo interrumpió sus pensamientos, procedente de lo profundo del claustro. Una puerta rechinó, seguida de un crujido que resonó como el eco de advertencia. Miguel giró la cabeza en dirección al sonido. Avanzó un par de pasos. Su respiración era un susurro apenas audible, y lo que antes era solo curiosidad se convirtió en la pulsante necesidad de escapar. Pero algo en él le decía que debía seguir. Con el corazón apretado, se adentró más en las entrañas del claustro. El aire se volvía cada vez más pesado, casi palpable, como si la historia del lugar quisiera atraparlo en su tenebrosa telaraña. Recordó las historias que los ancianos del barrio contaban sobre cultos oscuros que se reunían en la penumbra, y cómo el claustro había sido un lugar de rituales macabros. Al girar una esquina, su luz iluminó un altar de piedras grises, cubierto de polvo y telarañas, como si la vida hubiera olvidado aquel lugar. En el centro, un objeto brillante llamó su atención. Se acercó con cautela, descubriendo un viejo medallón con el emblema familiar tallado en él. Un dolor agudo apretó su corazón al reconocerlo. Era la herencia de su abuelo, un objeto que siempre había creído perdido. ¿Cómo llegó aquí?, se preguntó lleno de confusión. Cuando lo tocó, el medallón vibró levemente, y una visión oscura inundó su mente. Imágenes de un pasado oculto, de rituales y sombras danzantes, se proyectaron como una película desgarradora. Sus vecinos, aquellos que parecían tan normales, eran parte de algo más grande, más oscuro. Miguel sintió su cabeza dar vueltas, una revelación aterradora. La conexión de su familia con el claustro era más fuerte de lo que había imaginado, y su propia sangre lo ataba a ese horror. Algunos pasos detrás de él, el eco de un grito volvió a resonar, pero esta vez no era un simple eco, era un llamado, una súplica de los que había desaparecido. «¡Ayúdanos!», resonaba en su mente, un grito de desesperación que se entrelazaba con sus pensamientos. Sin querer, se volvió hacia la oscuridad. De repente, una sombra se abalanzó sobre él, oscura y volátil. Miguel retrocedió, sintiendo que el medallón ardía en su mano. ¿Era posible que la única forma de resolver todo esto fuera enfrentarse a lo que acechaba en el claustro? Las imágenes de su familia, perdidas y atormentadas, lo impulsaron a avanzar. Tenía que desentrañar el horror que había atado a su sangre aquel lugar. Las figuras que antes eran solo sombras, ahora se disbujaban en la penumbra, listos para devorarlo.
Un sentido de urgencia cayó sobre él, impulsándolo a buscar más respuestas. ¿Por qué? ¿Qué hice para merecer esto? Empezaron a formar parte de su lamento interno, pero antes de que pudiera hallar su camino, un golpe sordo resonó y la tierra tembló bajo sus pies. El pasado está recriminando su verdad, pensó, y mientras la inquietud lo invadía, comprendió que el claustro tenía una última historia que contar. Un crujido se oyó detrás de él y una voz temblorosa susurró: «Recuerda, el medallón abrirá la puerta, pero lo que encuentres al otro lado podría acabar con todo». Con el corazón en la garganta, Miguel supo que debía apurarse. ¿Qué o quién lo esperaba en el lado oscuro del claustro? La tensión en el aire era densa, como si los mismos muros del claustro estuvieran conteniéndose, esperando el desenlace de un destino inminente. Miguel, aún aferrado al medallón, sintió que su esencia vital se desvanecía poco a poco. Un frío inusual lo envolvió, calando hasta sus huesos, y la voz que le había susurrado se repetía en su mente: «Lo que encuentres al otro lado podría acabar con todo». Con la luz parpadeante de su móvil, avanzó, cada paso resonando como un eco aterrador en la vastedad del lugar. Las sombras danzaban a su alrededor, cobrando formas grotescas, y las risas lejanas de una multitud inexperta llenaban el aire. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. No estaba solo. La sensación de ser observado se instaló en sus entrañas, obligándole a girarse con frecuencia, buscando sin encontrar nada. Al llegar a un umbral, su corazón se detuvo. Ante él, una puerta antigua de madera carcomida, marcada por el tiempo y el olvido, se alzaba como un guardián de secretos. «Espero a que se abra o la empujo yo mismo», luchaba con la indecisión que lo envolvía. Con respiraciones rápidas y entrecortadas, se armó de valor. La mano temblorosa empujó la puerta, que cedió ligeramente, dejando salir un chirrido que resonó como un lamento del mismo infierno. La habitación que se disipó ante sus ojos era aún más sombría, un sótano profundo que parecía haber sido olvidado por el mismo tiempo. Un hedor a moho y descomposición lo abrumó. Con cada paso que daba, la luz de su teléfono se convirtió en su única aliada. Las paredes estaban adornadas con fotografías deslavadas de personas con miradas vacías, unas sonrisas distorsionadas entre sombras que parecían atrapadas en una eternidad de sufrimiento. Entonces, entre las oscuras imágenes, notó algo familiar. La figura de una mujer de labios sellados por un terror indecible le arrancó un grito ahogado. Su madre. La angustia se convirtió en rabia. Miguel se acercó, sintiendo cómo la conexión del medallón ardía intensamente en su pecho. «¿Qué te hicieron?», susurró, sintiendo que las lágrimas amenazaban con desbordarse. De pronto, el eco del grito regresó, más claro y desesperado. «¡Ayúdanos! ¡No podemos escapar!». Miguel se congeló. No eran solo voces, eran susurros entrelazados con sollozos, los de aquellos que habían sido tragados por las sombras. Sin pensarlo, se apresuró hacia el fondo de la habitación, donde una tenue luz titilaba con fuerza, como un faro que lo llamaba a través de la desesperación. Cuando llegó, encontró un segundo altar, pero este era diferente. Un círculo de velas consumidas centelleaba, y en el centro, un libro desgastado por el tiempo, cubierto de símbolos que vibraban en el aire. ¿Un rito? ¿Algo más?, pensó. La atracción por el objeto era casi magnética. Sin embargo, al acercarse, la luz se apagó abruptamente, sumiendo la habitación en la oscuridad total. Un susurro gutural invadió el silencio. «Has despertado lo que debió quedar dormido», resonó. Miguel sintió cómo el miedo le atravesaba el cuerpo, paralizándolo una vez más. Los susurros de las almas atrapadas en el claustro, antes desesperados, ahora se transformaban en gritos ensordecedores, clamando por liberación y venganza. Todo giraba a su alrededor. El claustro parecía querer tragárselo.
No puedo dejar que esto acabe aquí, pensó, decidido a romper el ciclo. Pero un fuerte tirón en su brazo lo detuvo, como si una fuerza invisible lo reclamara. «Vas a ser parte de esto», resonó la voz, y antes de que pudiera reaccionar, la realidad se fragmentó. La última imagen que vio fue la de su madre, su rostro en sombras, gritando en agonía, antes de ser tragado por la niebla de un destino desconocido. En ese instante, el medallón ardió en su mano y un destello de luz emergió de él, rompiendo la oscuridad. Miguel sintió que caía, y antes de perderse, la última imagen en su mente era la risa de los rostros en las fotografías, un eco de lo que estaba por venir. Pero en el silencio que lo envolvía, tuvo una certeza aterradora. Había despertado algo en el claustro, algo que ya no podría ser ignorado. ¿Qué horror aguardaba detrás de su propio linaje? ¿Podría liberarse de su destino o acabaría como sus antepasados? La caída fue interminable. Miguel sentía como si cada segundo se alargara en una agonía infinita. El aire se le escapaba de los pulmones mientras el brillo del medallón lo envolvía. Luego, un golpe sordo. Cayó sobre un suelo frío y áspero, abriéndose paso en la oscuridad con un cuerpo que pedía a gritos liberación, pero su mente se encontraba atrapada en un laberinto de dolor y confusión. Se incorporó, sintiendo la dureza del suelo debajo de él. La luz del medallón seguía pulsando con fuerza en su mano, una luz cálida que contrastaba con la oscuridad abrumadora que lo rodeaba. Con un esfuerzo se puso de pie y observó a su alrededor. Estaba en un pasillo, pero no un pasillo cualquiera, sino uno que parecía estar vivito. Los muros temblaban levemente, como si respiraran. Las sombras en las esquinas se retorcían y se movían, formando figuras alargadas, casi humanas. Un eco de lo que parecía una risa distante resonaba en sus oídos, la misma risa que había escuchado antes. ¿Cuántos?, se preguntó para sí mismo. ¿Cuántos están aquí atrapados? Su corazón latía con fuerza y un sudor frío le recorría la frente. Sin tiempo que perder, avanzó, cada paso más decidido, pero el aire era tan denso que parecía querer detenerlo. Al final del pasillo, encontró una puerta entreabierta que dejaba escapar un delgado rayo de luz. Se acercó, empujándola lentamente. El chirrido metálico resonó en sus oídos, y cuando finalmente la puerta cedió, fue recibido por una sala iluminada por candelabros que pendían del techo. Pero lo que vio a continuación congeló su sangre. Mesas rodeadas de figuras encapuchadas, todas en profunda concentración, sus manos adornadas con anillos que parecían brillar con fuerza. En el centro de la sala, un altar, y sobre él un cuerpo inmóvil, una mujer atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. Su madre. Miguel sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Un grito ahogado escapó de sus labios, pero la oscuridad lo absorbió, y no hubo respuesta. «¡No!», gritó. Su voz resonó con la intensidad de una tormenta, pero solo recibió miradas vacías. Aquellos seres observaban sin parpadear, como si su desesperación los alimentara. «¡Suéltenla!», clamó, pero ellos no se movían. Un murmullo creció entre ellos, palabra tras palabra tejían un canto oscuro, un mantra que llenaba el aire de una energía inquietante. El medallón brilló intensamente en su mano, iluminando sus rostros y revelando las torturas que llevaban en sus miradas. Miguel sintió que la rabia lo dominaba. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de mí?». La respuesta llegó como un eco lejano, una voz tripartita, resonante y fría. «Eres uno de nosotros». Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Al oír estas palabras, un estruendo retumbó y las candelas comenzaron a apagarse una por una, sumiendo la sala en un caos de sombras. Con todo su ser, corrió hacia el altar. Si lograba liberar a su madre,
Quizás podría desatar un nuevo destino. Pero antes de tocarla, una sombra se abalanzó sobre él, atrapándolo en un abrazo helado. Las miradas de los encapuchados se habían vuelto amenazadoras. El canto resonaba más fuerte, como un eco jubiloso de una movida antigua. Miguel luchaba, pero la sombra lo controlaba, arrastrándolo de vuelta a la oscuridad. Se sintió caer nuevamente, pero esta vez con un propósito renovado. El medallón defendía su luz, gritando por libertarlo del entorno. La voz gutural volvió a manifestarse. No escaparás de nosotros. Mientras la incertidumbre lo rodeaba, la última chispa del medallón iluminó la habitación y una visión apareció ante sus ojos. En el fondo del túnel oscuro había figuras conocidas enfrentándose a las mismas sombras, tratando de liberarse de sus propios destinos. Miguel comprendió sucumbir a aquellos lazos sería un sacrificio más, pero podía romperlo. Con un grito de fuerza, se enfrentó a la sombra. La luz del medallón vibraba intensamente, como si respondiera a su valentía. ¿Podría liberar a su madre y a sí mismo de este ciclo infernal, o quedaría atrapado para siempre en las entrañas del claustro? El grito resonó cuando la sombra se abalanzó con un último impulso hacia él, y Miguel se dio cuenta de que el verdadero horror no era la oscuridad alrededor, sino la lucha que llevaba dentro de su propio ser. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar sus propios demonios? La sombra lo envolvió por completo. El frío le penetraba hasta los huesos. Miguel se debatía, pero la presión era asfixiante. Tenía la sensación de que su esencia se desvanecía. Fue entonces que, en medio del paralizante terror, recordó el medallón. Reunió todas sus fuerzas y con un grito desgarrador clamó en voz alta: «Esto no es lo que soy». El medallón resplandeció con fuerza y junto a su luz surgió un sonido vibrante, como el zumbido de un enjambre. Las sombras que lo rodeaban se detuvieron, titubearon, como si fueran agua desatada que no sabía cómo volver a su cauce. Sin embargo, el abrazo helado de la sombra seguía apretujándolo. Su poder parecía aumentar con cada latido de su corazón. Miguel sintió sus pies tocar el suelo, sintió un nuevo control. Concentrándose, dejó que la luz del medallón fluyera a través de él hacia el espacio oscuro que lo rodeaba. «No voy a ser parte de ustedes», exclamó, mientras la luz se expandía. Los encapuchados dejaron de murmurar. Las miradas huecas ahora ardían con una mezcla de ira y miedo. «¡Cuidado!», gritaron en un extraño unísono. Pero ya era tarde. El destello del medallón atravesó la oscuridad como un rayo, iluminando la sala por completo. La sombra que lo había apresado se disolvió en la luz, haciendo que su forma gargajeante se convirtiera en un grito espeluznante que retumbaba por las paredes. Miguel pudo moverse con libertad al fin. Corrió hacia el altar. A su madre, aún yaciendo allí, la preocupante palidez de su rostro lo llenaba de una angustia profunda. Ella necesitaba ayuda. Con la luz maciza del medallón se acercó a ella. Pero antes de que pudiera tocarla, un símbolo oscuro apareció en el altar. Era un emblema de un ojo, y de repente el lugar empezó a temblar. Las figuras encapuchadas se levantaron en un crescendo de voces, un canto desesperado. Las paredes vibraban y la sala parecía estar viva, como un monstruo que despertaba. Miguel, presa del pánico, viró hacia atrás. La sombra desvanecida volvía a tomar forma, reformándose en una figura gigante, con un rostro que era un torbellino de rostros conocidos, cada uno gritando, suplicando. «¿Por qué no nos liberaste? Eres uno de nosotros», gritaba su padre mezclando su voz con la de otros. «No soy como ustedes», exclamó Miguel olvidando el miedo, eludiendo la desesperación. «He venido a liberar a mi madre». Con un último impulso, levantó el medallón hacia la figura amenazante. La luz estalló de nuevo, disolviendo el eco de los rostros en el aire. Sin embargo, el dolor no terminó. Una fuerza invisible lo atravesó, echándolo hacia atrás. Miguel se dio cuenta de que aunque había desbordado el poder oscuro, esto no era suficiente. Todos los que había dejado atrás, todos en el abismo, no estaban realmente seguros.
El medallón empezó a destellar con cada vez más intensidad, como si respondiera a sus pensamientos desesperados. «¡Sálvenlos a todos!», gritó Miguel, sintiendo que su esencia se conectaba con cada uno de los ojos que lo observaban. Pero en ese instante, la figura se desvaneció, dejando un vacío que palpitaba, un eco de risas en sus oídos. De repente, el lugar se sumergió en un silencio profundo. Las sombras se escabulleron y la sala se encontraba vacía, pero los murmullos persistían, resonando en su mente como una advertencia constante de que esto no había terminado. Miguel respiró profundamente, todavía aferrándose a su madre, pero en su interior un oscuro vórtice empezaba a girar. ¿Qué había hecho realmente? La lucha no solo era contra ellos, sino entre él y sus propios miedos, sus propias decisiones. Y mientras miraba a su madre, los ojos apagados de ella se abrieron, pero no con vida, sino con un profundo abismo de tristeza. «¿Por qué me has traído, hijo?», murmuró ella, y su voz no era la que él recordaba. Un pánico helado lo recorrió nuevamente, la risa lejana resonó una vez más. Ahora entendía que la oscuridad no solo lo buscaba a él, sino que siempre había estado en su propia sangre. Sin tiempo que perder, Miguel se aventuró más allá del altar. La voz gutural, cada vez más acuciante, lo seguía susurrando en el viento. «Todavía no hemos terminado». Una sensación de vacío en el estómago le recordó que cada decisión tiene un precio. Ahora Miguel debía entrar en la otra parte del claustro, donde la verdad y el horror se entrelazaban. La luz del medallón parpadeaba, como un faro en la niebla, guiándolo hacia lo desconocido. Y en lo más profundo de su ser se preguntaba, ¿podría afrontar lo que debía encontrar allí? ¿O estaría condenado a seguir en ese ciclo oscuro de murmullos? El pasillo se alargaba ante Miguel, oscuro y sinuoso, como si decidiera retenerlo en su trampa interminable. La luz del medallón titilaba. Sus destellos apenas lograban iluminar los muros cubiertos de moho y humedad, que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Con cada paso, el ambiente se volvía más opresivo, como si las paredes intentaran cerrarse sobre él. Las voces provenientes de la sala anterior se desvanecían, pero los ecos del canto se transformaban en susurros que se aferraban a su mente, como las garras de una sombra. «Recuerda quién eres». Esa frase resonaba con fuerza, pero le resultaba cruel, como un remordimiento en su pecho. De repente, un crujido rompió el silencio. Se detuvo en seco. Los latidos de su corazón resonaban en su cabeza, llenándola de un miedo penetrante. Las sombras danzaban en las paredes. Miguel se giró rápidamente, esperando ver a los encapuchados en la penumbra. Pero estaba solo, o eso debía creer. El medallón iluminó un retrato viejo colgado en la pared. Era su familia, él, su madre y su padre, pero sus rostros estaban desdibujados, como si pertenecieran a otra época, a otra vida. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, recordando las súplicas de los rostros que había visto. «Eres uno de nosotros». ¿Qué significado tenía eso? Esa revelación lo abrumó. Aunque había rechazado la sombra, no podía ignorar el vínculo que tenían con su propia sangre. A cada instante, su madre continuaba observándolo desde el altar. Sus ojos vacíos aún reflejaban una tristeza que desgarraba. «Debo salvarla», pensó, aunque un oscuro temor se agazapaba en su interior. Siguió avanzando, cada vez más inquieto. Al final del pasillo, encontró una puerta antigua, ajada por el tiempo y cubierta de símbolos desconocidos. Un tirón en su pecho le decía que debía abrirla, que allí podría hallar respuestas. Con manos temblorosas, empujó la puerta. Un crujido resonante hizo eco en el silencio. Lo que encontró al otro lado lo dejó sin aliento. Un gran salón estaba frente a él, dominado por una inmensa ventana que dejaba ver una noche estrellada, pero era un cielo que nunca había visto. Los astros brillaban de manera antinatural, y la luna parecía inclinarse a la tierra, amenazante. En el centro del salón, un altar, similar al de la sala anterior,
pero este estaba poblado de objetos que parecían extraídos de pesadillas. Muñecas de ojos vacíos, cámaras antiguas llenas de fotos difusas y un espejo cuarteado, cuyas fracturas parecían susurrar secretos inconfesables. Miguel sintió una tensión creciente en el aire. La sensación del poder oscuro era palpable, casi como un aliento frío que le rozaba la piel. Se acercó al altar. Sus instintos gritaban que debía tener cuidado, pero había algo que lo atraía hacia el espejo. Sus reflejos distorsionados formaban figuras borrosas que giraban a su alrededor como almas errantes perdidas en un laberinto. «Tus decisiones no han pasado desapercibidas», dijo una voz grave que reverberaba en el espacio. Miguel se dio la vuelta, pero no había nadie. En su lugar, el reflejo del espejo brilló intensamente. «Tú eres el elegido, el que tiene el poder de romper el ciclo», continuó la voz, llenando la habitación con un eco profundo y aterrador. «No, no soy parte de ustedes», gritó Miguel, aferrándose al medallón, su único refugio. La voz rió, un sonido escalofriante que resonó en su mente, burlándose de su resistencia. «Pero lo eres, Miguel. La oscuridad fluye en tu sangre». Miguel sintió un tirón en su pecho. La presión de una elección opresiva lo dominaba. «¿Qué debo hacer?», soltó, su voz quebrándose. El espejo vibró, proyectando una visión de su madre, de vuelta en aquel altar, su mirada llena de esperanza. «La salvarías si supieras la verdad», susurró la voz. Miguel dudó. La pregunta lo desgarraba. Sin embargo, antes de que pudiera responder, el salón comenzó a desmoronarse, las estanterías se desplomaban y el cielo exterior estallaba en pesadillas estrelladas. Con el corazón latiendo frenéticamente, comprendió que no había tiempo para pensar. Tenía que actuar antes de que todo se desvaneciera. Pero, ¿qué precio debía pagar por la verdad? Y entonces, mientras el caos lo rodeaba, una nueva voz emergió de las sombras, más familiar que las anteriores, susurrando con desesperación. «¡Miguel!». Era su madre, pero esta vez su voz le llegó clara y llena de terror. «¡No mires atrás!». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La oscuridad se cernía sobre él nuevamente. Sabía que la elección estaba casi a su alcance, pero ¿realmente estaba listo para confrontar lo que descubriese? Su destino dependía de su respuesta, y el tiempo se estaba acabando. La habitación se derrumbaba a su alrededor, y Miguel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La voz de su madre se desvanecía en medio del estruendo, pero él sabía que debía hacer algo antes de que el caos lo tragara. Con el medallón brillando en su mano, se acercó al altar. Ahora más que un objeto, era una puerta a otra realidad, una ventana hacia su destino. «¿Qué quieres de mí?», gritó, su voz resonando en el vacío del salón, mientras las sombras siguieron avanzando, deslizándose por las paredes como serpientes. «Tu respuesta es la clave», respondió la voz, cada palabra acompañada de un eco profundo que hacía vibrar la sala. «Cada elección forja tu futuro y el de aquellos que amas. Rompe el ciclo o fúndete en él para siempre». Miguel recordó el rostro de su madre, atrapada en un lugar entre la esperanza y la desesperación. La angustia reprogramaba su cerebro. Por un instante, pensó en cómo había llegado hasta ahí. Los recuerdos de su infancia, la risa de su madre y la calidez de su hogar contrastaban con la oscuridad que lo rodeaba ahora. La fragilidad de esos momentos le empujaba hacia la decisión que había estado evitando. «Necesito saber la verdad», exclamó. Una mezcla de determinación y miedo llenaba su pecho. El espejo salió de su inercia, transformándose en una superficie negra como el abismo. Las imágenes comenzaron a fluir, visiones de su familia, de secretos enterrados y decisiones tomadas en silencio. Cada escena revelaba fragmentos de una historia oculta, ritos olvidados, almas atrapadas y pactos oscuros que se habían sellado en sangre. Pero al mismo tiempo, un ardor comenzara a surgir en su estómago. La verdad dolía.
Las risas de su madre se transformaban en llantos y las sombras se alargaban, acercándose cada vez más. Miguel se sintió atrapado entre el deseo de comprender y el terror a lo que podría descubrir. «Mira por qué te han traído aquí», instó la voz, ahora más insistente. «Todo lo que has perdido, todo lo que podrías recuperar, está a tu alcance si solo te atreves a enfrentarlo». Miguel sintió la presión del tiempo disolverse. En ese momento de claridad, tomó una decisión. Con el medallón iluminando su camino, se adentró en el espejo. La luz lo envolvió y sintió que viajaba a través de un túnel gélido y oscuro que lo arrastraba a otra dimensión, a un lugar donde los ecos del pasado resonaban con ominosa claridad. De repente, aterrizó de pie en un entorno conocido pero distorsionado. Era su hogar, pero cubierto por una neblina densa, oscura. Las sombras se extendían por cada rincón, nunca revelando completamente lo que había allí. Miguel pudo escuchar a su madre llorar, un sonido desgarrador que lo hacía querer gritar. «¡Mamá!», gritó, pero su voz se perdió en la niebla. Entonces sintió un escalofrío que le recorría el cuerpo. Las sombras danzaban a su alrededor, y él comprendió que no solo había viajado a un lugar físico, sino también a un oscuro espacio entre lo real y lo imaginado. Los rostros borrosos de sus seres queridos emergieron de las sombras, aunque ninguno parecía recordarlo. Un miedo profundo le invadió. ¿Y si estaban atrapados en esos recuerdos, condenados a repetirlas eternamente? ¿Era su misión rescatar esa historia o se convertiría en parte del ciclo? Mientras la oscuridad se apretaba a su alrededor, se dio cuenta de que no estaba solo. La voz que lo había guiado comenzó a susurrar nuevamente, más cerca esta vez. «Debes optar, permanecer en esta pesadilla o luchar por la verdad». Con sus manos temblando, Miguel se enfrentó a su propia historia. Sin previo aviso, una figura emergió de entre las sombras, su madre. Su rostro desgastado por el dolor, pero sus ojos brillaban aún con el amor que había conocido. «¡Miguel!». Su voz vibró como un eco de esperanza. «Recuerda quién eres». En ese instante, un dolor punzante atravesó su corazón. Las decisiones que había tomado lo habían llevado hasta allí. Pero, ¿podría revertir la historia? La verdad lo inmovilizaba, y la luz del medallón palpitaba frenéticamente en su mano, como si lo llamara para cambiarlo todo. Pero antes de que pudiera reaccionar, Miguel sintió las sombras cerrarse a su alrededor con aún más fuerza. «No hay vuelta atrás», resonó la voz, y el aire se volvió denso. Miguel comprendió que la verdad no solo lo liberaría, sino que también podría liberarlos a todos. Su próxima elección marcaría un antes y un después, un camino hacia la redención o la perdición. Cu, cu, cu. Un latido profundo resonó en su interior. La sombra del abismo lo estaba esperando, y ahora tenía que decidir si iba a mirar hacia adelante o si se dejaría consumir por la oscuridad que regresaba. La última visión que tuvo fue la de su madre al borde del llanto, aguardando su respuesta. Con cada segundo que pasaba, la pregunta se intensificaba. ¿Te atreverás a enfrentar la sombra de tu legado? El tiempo se había agotado. ¿Estaba listo para enfrentar el horror que le esperaba? Miguel sintió cómo el tiempo se detenía, con la neblina envolviendo cada rincón y la sombra espesa aproximándose. Se dio cuenta de que tenía que elegir: mirar a su madre aún en su forma angustiadora, o buscar desentrañar la verdad que latía justo detrás del eco tembloroso de la voz desconocida. El medallón empezó a vibrar en su mano, iluminando la penumbra como un faro en medio de la tormenta. «Escúchame», suplicó su madre. Sus ojos reflejaban tanto temor como esperanza. «No dejes que esto te consuma.
Tu esencia es más poderosa. Recuerda. Miguel dudó un instante. Los recuerdos de su infancia, las risas compartidas, las prometedoras noches de historias y sueños se entrelazaban con las visiones oscuras que había vislumbrado en el espejo. Todo lo que había amado ahora pudiera estar al borde del abismo, perdido entre las garras de sombras sin nombre. ¿Qué significa esto?, preguntó Miguel, su voz resonando como un eco entre los rincones de la oscuridad. La vibración en el medallón se intensificó, casi respondiendo a su angustia. Las sombras comenzaron a tomar forma, mutando en rostros conocidos, amigos, conocidos, incluso enemigos de su pasado. Todos estaban atrapados en su propio tormento, sufriendo en un ciclo interminable de dolor. «¡Ayúdame!», clamó una voz entre las imágenes, la de su viejo vecino que había desaparecido años atrás, y el eco ahogado de dolor hizo que algo en su interior se retorciera. «No estás aquí solo por ti, Miguel. Esto es una prueba. ¿Liberarás a los que amas o los dejarás sucumbir a esta oscuridad?». Las palabras resonaban en su mente. El sudor comenzó a brotar en su frente mientras el medallón ardía en su palma. Asumió que cada imagen que veía era un recuerdo que había ignorado, el peso de sus decisiones forjando cadenas que ataban a aquellos que más quería. «No puedo hacer esto solo», gritaría. «Solos no, juntos sí. Avanza hacia la verdad», dijo la voz, como un susurro apagado por la bruma. Y con cada palabra, la neblina comenzó a despejarse, revelando una serie de puertas que tambalearon a su alrededor. Miguel se encontraba en una encrucijada. Cada puerta llevaba a un recuerdo y a una elección. Una de ellas era de su niñez, una tarde alegre en el parque. «Si abro esta, ¿me volveré a ese lugar?», reflexionó. Pero el medallón brilló intensamente, recordándole que estas puertas no eran el refugio que buscaba, sino el reflejo de su propia culpa. Su corazón palpitó más rápido. La elección lo desbordaba. Una puerta hacia el lamento de su madre, el llanto de una vida que parecía rota. Otra hacia el rostro de su amigo perdido, que se esfumó sin dejar rastro. Finalmente, Miguel se dio cuenta que la única puerta que podía abrir sería sobre él mismo, sobre sus propios miedos. Dando un paso lo más firme que pudo, avanzó hacia el lugar más ominoso de la niebla. De repente, un grito desgarrador resonó. «¡No, Miguel!», fue la última llamada de su madre que pudo percibir. Y en ese momento sintió que cada sombra lo abrazaba, consumiéndolo en una oscuridad espesa. Fue entonces cuando la pregunta volvió a surgir. ¿Te atreverás a enfrentar la sombra de tu legado? Pero esta vez resonó más fuerte que nunca, retumbando a través de su mente al tiempo que el ambiente se oscurecía aún más. En un instante, la conciencia de Miguel se disparó. No podría quedarse a vivir en esta pesadilla. Cada segundo contaba, y había personajes en juego. Junto con la carga de su pasado se levantaban las voces que clamaban por redención. En un frenesí, comprendió que ya era hora de enfrentarse a la verdad y liberar a aquellos que amaba, o ser tragado para siempre por las sombras que acechaban. Y la última puerta se abrió. El frío viento lo golpeó en la cara. Una oscuridad agazapada más allá del umbral lo esperó. Miguel respiró hondo, sintiéndose como un guerrero en la batalla de su vida. Sin más duda, cruzó el umbral. Pero su sorpresa fue que al otro lado no encontró lo que había imaginado. En lugar de la luz o la paz, una figura distorsionada se erguía frente a él. Sus ojos eran dos pozos de desesperación. «Soy lo que buscabas», siseó esa voz sombría, y con ello Miguel supo que esta era la entidad que había guiado su destino. «¿Y tú quién eres?», logró preguntar, sintiéndose incapaz de mover un solo músculo. La risa de conocimiento fue lo que siguió, resonando con eco y frío. «Soy el eco de todas tus decisiones, el reflejo de tus temores. Bienvenido a tu verdadero destino».
Las sombras empezaron a moverse a su alrededor, llenando el aire con un eco sibilante. La batalla entre la luz y la oscuridad apenas comenzaba. «Decídete, Miguel, ¿hacia dónde irás ahora?». La pregunta giraba en el aire, y el latido que antes sentía, ahora latía como un tambor de guerra, sonando en su cabeza como la advertencia de lo que estaba por venir. El hedor a humedad y descomposición llenaba el aire a su alrededor. Miguel se sentía atrapado dentro de una pesadilla, donde la figura distorsionada a su frente se movía como un espectro más, tan inasible como las sombras danzantes que lo rodeaban. Aún sin poder mover sus pies, el medallón en su mano ardía como si tuviera vida propia. «¿Mis decisiones?», murmuró, recordando todos los momentos críticos que había pasado por alto, las veces que miró hacia otro lado. La voz oscura parecía reírse suavemente, como si disfrutara de su confusión. «Cada elección trae una consecuencia, Miguel. Has venido aquí a pagar». «No tengo nada que pagar», gritó, su voz resonando con una fuerza inesperada en el vacío. Eso pareció causar un pequeño temblor en el ambiente, como si las sombras a su alrededor dudaran por un instante. Con un movimiento repentino, la figura se acercó, su rostro deformándose en una mueca cruel. «Tus seres queridos están atrapados, todos ellos. ¿Vas a salvarlos o seguirás huyendo de tu propia sombra?». Miguel sintió el frío intenso atravesarle, pero su furia lo impulsó hacia adelante. «No los dejaré sufrir por mis errores. Encontraré la manera». La figura se retorció, las sombras que la rodeaban comenzaron a susurrar. «¿Y cómo lo harás? Estás en el centro de tu tormento, Miguel, aquí donde cada acto y cada palabra están conectados. La verdad se revela en el dolor». De pronto, Miguel recordó la voz de su madre, su desesperación, su ruego. «No, no puedes controlarme». La luz del medallón parpadeó, proyectando destellos sobre las paredes sombrías, donde comenzaron a formarse visiones de su infancia, imágenes de risas, juegos y lo que había sido, lo que había perdido. Los ecos del pasado resonaban en su mente. «Tu vida no tiene más sentido si dejas que te consuman los miedos. Enfréntalos, o serás un prisionero de tu propia historia», susurró la figura mientras las sombras palpitaban a su alrededor. Entonces Miguel sintió que algo dentro de él encajaba, una chispa de determinación. En lugar de huir, decidió avanzar a la única salida que tenía, enfrentarse a las sombras que representaban su culpa. «Sé quién soy», gritó, y sintió que el medallón reaccionaba, como si respondiera a su voz. Las imágenes comenzaron a agitarse. El ambiente se tornó envuelto en un caos visual, donde los rostros de sus seres queridos se entrelazaban con sus propios errores. «Todos estamos entrelazados, Miguel. Acepta la oscuridad. No la temas». Volvió a entrecortarse la voz, que ahora parecía compasiva. «Si soy parte de ellos, entonces también debo ser parte de la luz», respondió con fuerza. Con ese reconocimiento, el brillo del medallón aumentó exponencialmente, llenando la tormenta de luz resplandeciente, disolviendo a las sombras que lo rodeaban. Miguel comprendió que el poder residía en la aceptación, aceptarse a sí mismo. Pero entonces, un grito desgarrador atravesó la niebla. Era su madre, su llanto penetrante como una herida que no podía ignorar. «¡Miguel!», resonó, y la desesperación lo golpeó como una ola. Aquel instante de luz se volvió a difuminar, y el rostro de la figura emitió una carcajada profunda, resonando con eco en sus entrañas. «Te va a apostar más de lo que imaginas, niño. La redención no es gratis». El suelo comenzó a temblar. Las sombras, ahora rabiosas, se alzaban, reclamando su venganza. Miguel sintió que el eruptar de su corazón resonaba con fuerza mientras se preparaba para el impacto. «No puedo dejarte ganar», gritó, dispuesto a luchar por sus seres queridos, por su madre, por todo el amor que había perdido. Pero la pregunta flotaba entre ellos.
¿Serás capaz de enfrentarte a la oscuridad que llevas dentro? La figura se desvaneció en medio de risas y Miguel se encontró nuevamente en aquel caos denso que se sentía cada vez más opresivo. La batalla final comenzaba, y si bien tenía la luz del medallón, sabía que su peor enemigo estaba dentro de él mismo. El latido en su pecho se hizo más fuerte y decidió que esta vez sería diferente. Se acercaría a la sombra, no con miedo, sino con determinación. El eco de su voz era una declaración: hoy la oscuridad no vencerá. Y justo cuando la oscuridad parecía engullirlo una vez más, la pregunta surgió de sus labios: ¿qué tan profundo es el abismo que debo enfrentar para liberarlos? Esa pregunta quedó en el aire, vibrando con poder, mientras la sombra alrededor se agolpaba significativamente, preparándose para la confrontación. El silencio se volvió pesado, casi tangible. Miguel respiró profundo, sintiendo cómo el tiempo se detenía en un último instante de verdad. Con el medallón resplandeciendo como un faro en la oscuridad, recordó la esencia de lo que había luchado por proteger: la memoria de su madre, el amor por su familia, los recuerdos de risas y júbilos que una vez llenaron su hogar. No iba a permitir que el horror se apoderara de su legado. «Todo termina aquí», murmuró, el furor acumulándose en su interior. Con cada palabra, su decisión parecía hacer vibrar los ecos. Se adentró en el centro de la oscuridad, donde las sombras formaban un torbellino voraz, una amalgama de lo que había temido toda su vida. La figura distorsionada se materializó ante él, arrogante y segura. «¿Qué puedes hacer tú, insignificante mortal? Eres solo un eco de tus errores», se burló, su risa resonando entre las tinieblas. «Soy más que mis errores, soy el hilo que sostiene a mi familia», respondió con firmeza, el brillo del medallón surgiendo con fuerza. Las sombras a su alrededor retrocedieron, pero la figura permanecía impasible. «Te has alimentado de mi miedo, pero hoy me voy a enfrentar a ti». Con determinación, alzó el medallón, que parecía adquirir vida propia, pulsando en su mano. Las imágenes comenzaron a proyectarse a su alrededor. Cada risa compartida, cada abrazo y cada lágrima. «Este es el poder del amor», proclamó. La luz del medallón envolviéndolo mientras el vacío empezaba a desvanecerse. La figura se retorció, descomponiéndose ante el brillo resplandeciente. «¿Cómo puedes usar recuerdos para desafiarme? Aguanta la verdad», resonó su voz. Cada palabra era un grito de desesperación. «Porque mis recuerdos son mi fortaleza», replicó Miguel, cada latido de su corazón abriendo un camino entre la oscuridad. «Y tú no volverás a someter a mi familia a tu horror». Con un grito desgarrador, Miguel empujó el medallón hacia adelante. Una ola de luz estalló desde su centro, extendiéndose como un rayo a través de la penumbra. Las sombras gritaron, disolviéndose en vapores etéreos que se desvanecían en el aire, mientras la figura caía hacia atrás, finalmente debilitada. En una explosión de luz, la sala se llenó de claridad. Miguel sintió cómo el calor de la luz lo inundaba, empujando las sombras hacia los rincones más oscuros. Con cada momento que pasaba, el vacío se llenaba de esperanza, hasta que por fin todo quedó en silencio. Cuando la neblina se disipó, Miguel se encontró de pie frente a su madre, ya no en aquel altar, sino en el corazón de la luz. Ella sonrió, pero había en sus ojos una tristeza que aún se mantenía. «Miguel, has enfrentado el miedo que había dentro de ti. Aunque el viaje ha sido oscuro, aún hay luz en tu camino». «¿Estás libre?», preguntó él, el peso de la angustia aún presente en su pecho. «Podemos serlo, si eliges recordar. La oscuridad nunca se irá por completo, pero el amor lo hace resistir». Se acercó, tocando su mejilla con una mano cálida y familiar. Miguel sintió que la tristeza se convirtiera en una valentía renovada, mientras su pecho se liberaba de la tensión. La figura oscura,
ahora solo un susurro lejano, parecía disiparse por completo. Has aprendido a abrazar tu verdadero ser, Miguel. Pero recuerda, siempre habrá desafíos. Siempre existirá un precio. Sin embargo, ahora puedes construir lo que desees. Se sintió fortalecido, comprendiendo que los verdaderos lazos no se rompían con la muerte, sino que se transformaban. Se moldeaban con el amor que había compartido. Miguel miró a su alrededor. Sus amigos y seres queridos comenzaron a emerger de las sombras, poco a poco, recuperando el color y la esencia que les había sido arrebatada. La oscuridad se había disipado, y con ella, la carga que había llevado se levantaba. A su madre le lagrimearon los ojos, un brillo nuevo en su mirada. Recuerda siempre lo que eres y lo que eres capaz, Miguel. La luz no es solo un destino, sino un viaje. Con un corazón apretado de alegría, Miguel sonrió. Lo haré, mamá. No volveré a dejar que la sombra me atrape. Solo avanzaré hacia la luz. Con cada paso que daban juntos hacia la salida, las sombras del pasado se desvanecieron. La vida les esperaba afuera, llena de nuevas posibilidades. Miguel sabía que el verdadero reto comenzaba ahora, vivir abiertamente, con amor, memoria y esperanza. Y así, bajo la luz de una nueva mañana, Miguel salió del claustro que una vez había sido su prisión, llevando consigo historias de valentía, amor y la promesa de un futuro brillante. Mientras caminaba hacia la vida que le esperaba, una voz interior resonaba con fuerza, recordándole que no estaba solo y que el amor siempre ganaría. Recuerda, amigos, hay sombras en cada rincón, pero la luz aún puede vencer. Nunca dejes de luchar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal. Gracias por estar aquí.